Bienvenidos un día más a su canal favorito donde desmenuzamos los dramas, romances y secretos mejor guardados de la televisión turca. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy porque tenemos un chisme jugosísimo que estoy segura les va a encantar. En el vídeo de hoy vamos a hablar de esos momentos impactantes que nos dejaron boquiabiertos, esos giros inesperados que hicieron temblar nuestros chips favoritos y, en particular, vamos a analizar un posible, mejor lo descubren a lo largo del vídeo. Pero les adelanto que involucra a un galán que creíamos perfecto y a una protagonista que adoramos. ¿Listos para el drama? Yo sé que sí. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de intrigas, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo lleno de salseo turco y por supuesto, denle like a este vídeo si aman tanto las telenovelas como yo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles contenido cada semana. Ahora sí, agárrense que empezamos. Hoy vamos a centrarnos en la pareja formada por Kerem Bürsin y Hande Erçel, quienes nos enamoraron con su química en la exitosísima serie Sen Kalkam, conocida en español como Love is in the Air. Esta comedia romántica, transmitida en más de 85 países, conquistó corazones alrededor del mundo con su historia de amor dulce, divertida y llena de obstáculos entre Eda YLDZ, una joven florista soñadora, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero obsesionado con el trabajo. Sen Kalkam es una serie del género comedia romántica, dirigida por Altan Donmez, Yusuf Pirasan y Endemlar. Además de Kerem y Hande, cuenta con un elenco talentoso que incluye a Neslihan Yeldan, Bige Onal, Ismail Egesasmaz y Melissa Dongel. La serie narra la historia de Eda, quien pierde su beca para estudiar arquitectura en Italia por culpa de la empresa de Serkan Bolat. Obligada por las circunstancias, Eda acepta un trato con Serkan, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que él le devuelva su beca. Lo que comienza como un simple acuerdo contractual se convierte en una relación real, llena de amor, pasión y, por supuesto, muchos malentendidos y desafíos. La serie fue un fenómeno global no solo por su trama atractiva y sus personajes entrañables, sino también por la innegable química entre sus protagonistas, Kerem y Hande. Su relación traspasó la pantalla y se convirtió en un romance real que hizo suspirar a millones de fans en todo el mundo. Parecía un cuento de hadas hecho realidad, 2 jóvenes guapos, exitosos y enamorados, viviendo su propia historia de amor digna de una telenovela. Las redes sociales estallaban con cada foto, cada comentario, cada aparición pública de la pareja. Los hashtags #Anker se volvieron tendencia mundial casi de inmediato. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, analizando cada detalle de su relación, desde la ropa que usaban hasta las miradas que se dedicaban. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy diciendo que Kerem lo arruinó todo? Bueno, aquí es donde la historia se pone interesante. Como saben, la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin después de 1 año y medio de romance. Si bien al principio se manejó con mucha discreción y ambos actores evitaron hablar públicamente sobre los motivos de su separación, con el tiempo empezaron a surgir rumores y especulaciones que apuntaban a diferentes causas. La prensa turca, conocida por su implacabilidad, se lanzó a la caza de la primicia, buscando cualquier indicio que pudiera explicar el fin de este idílico romance. Una de las teorías más extendidas es que la intensa presión mediática y la constante exposición pública a la que estaban sometidos afectaron la relación. Ser una pareja tan mediática tiene sus desventajas, cada paso que daban era analizado, fotografiado y comentado por miles de personas. La falta de privacidad y la dificultad para mantener una vida normal pudieron haber contribuido al desgaste de la relación. Imaginen la situación: no poder ir a un simple restaurante sin ser acosados por paparazzi, no poder tener una conversación íntima sin que alguien intente grabar o escuchar. La vida de una pareja de celebridades puede ser un infierno. Otra teoría que circuló con fuerza fue la incompatibilidad de agendas y la dificultad para conciliar sus proyectos profesionales con su vida personal. Tanto Kerem como Hande son actores muy solicitados y ambos tienen una agenda laboral muy apretada. Viajes, rodajes, eventos, la falta de tiempo para compartir juntos y la dificultad para mantener la chispa encendida pudieron haber sido un factor determinante en la ruptura. Piensen en esto: pasar meses separados, trabajando en diferentes proyectos, sin tiempo para conectar, para nutrir la relación. Es difícil mantener viva la llama del amor en esas circunstancias. Además, la competencia en el mundo del espectáculo puede ser feroz, y el éxito individual de cada uno podría haber generado tensiones dentro de la pareja.
Pero la teoría que más revuelo causó y que nos trae hasta aquí es la que apunta a una posible infidelidad por parte de Kerem. Rumores de una cercanía sospechosa con una compañera de reparto durante un rodaje en el extranjero comenzaron a circular y, aunque nunca se confirmaron, sembraron la duda entre los fans y los medios de comunicación. Fue este el detonante que llevó a Hande a tomar la decisión de terminar la relación. Las redes sociales se encendieron con acusaciones, especulaciones y debates acalorados. Los fans de Hande atacaron a Kerem, mientras que los fans de Kerem lo defendieron a capa y espada. La situación se volvió tan tensa que ambos actores tuvieron que pedir calma a sus seguidores. Es importante aclarar que estas son solo especulaciones y que la verdad real solo la conocen Kerem y Hande. Sin embargo, lo que sí es cierto es que la ruptura de esta pareja dorada dejó un sabor amargo entre sus seguidores, quienes soñaban con verlos juntos para siempre, tanto en la pantalla como en la vida real. La ilusión de un cuento de hadas moderno se desvaneció, dejando a muchos fans con el corazón roto. La pregunta que todos se hacían era, ¿cómo pudo terminar así una historia que parecía tan perfecta? Pero no todo está perdido en el mundo de las telenovelas turcas. Hay otras series que también nos han hecho vibrar y que merecen ser mencionadas. Por ejemplo, tenemos Erkencikus, o Pájaro Madrugador en español, una comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman que también conquistó al público internacional. Esta serie, con su frescura y su encanto, nos transportó a un mundo de sueños y esperanzas, demostrando que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Erkencikus cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su padre y que se ve obligada a buscar un trabajo para evitar un matrimonio arreglado. Por una serie de casualidades, Sanem termina trabajando en una agencia de publicidad donde conoce a Can Divit, el carismático y aventurero hijo del dueño de la agencia. La serie está llena de situaciones cómicas, enredos amorosos y paisajes espectaculares de Estambul. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era innegable, y su interpretación de Sanem y Can cautivó al público de todo el mundo. Al igual que con Kerem y Hande, la química entre Demet y Can era palpable y muchos fans llegaron a creer que su relación traspasaría la pantalla. Sin embargo, aunque hubo rumores y especulaciones, nunca se confirmó un romance entre ellos. La serie fue un éxito rotundo y catapultó a la fama a ambos actores, pero su relación personal siempre fue objeto de misterio y controversia. Algunos decían que eran amigos cercanos, otros afirmaban que había algo más entre ellos, pero la verdad nunca salió a la luz. Lo que sí es cierto es que Erkencikus dejó una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas, consolidando a Demet Özdemir y Can Yaman como dos de las estrellas más brillantes del firmamento televisivo turco. Otra serie que ha generado mucha expectación en los últimos años es Aşk 101, una serie juvenil de Netflix que cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión del colegio y que, en el proceso, descubren el amor, la amistad y el valor de la superación personal. Esta serie, con su enfoque innovador y su narrativa fresca, se convirtió en un éxito instantáneo entre el público joven. Aşk 101 es diferente a las típicas telenovelas turcas que suelen centrarse en romances adultos y dramas familiares. Esta serie aborda temas como el bullying, la discriminación y la presión social de una manera honesta y realista. Además, cuenta con un elenco joven y talentoso que ha sabido conectar con el público adolescente. La serie se desarrolla en la Estambul de los años 90, lo que le da un toque nostálgico y atractivo. Aunque no es una serie romántica en el sentido tradicional, Aşk 101 tiene elementos de romance que son muy importantes para la trama. Las relaciones entre los personajes son complejas y están llenas de matices, lo que la convierte en una serie muy atractiva para el público joven. La serie explora las primeras experiencias amorosas de los protagonistas, sus inseguridades, sus miedos y sus sueños. Aşk 101 es una serie que te hace reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de la amistad y el amor. Volviendo al tema central de nuestro vídeo, es importante recordar que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas y que a menudo están sometidas a una presión enorme. Lo que vemos en la pantalla es solo una parte de la historia y la realidad detrás de las cámaras puede ser muy diferente. Las agendas apretadas, la constante exposición mediática, la presión de los fans y la competencia en el mundo del espectáculo pueden afectar negativamente las relaciones de pareja. En el caso de Kerem y Hande, su relación fue un cuento de hadas que terminó de manera abrupta. Si bien los motivos reales de su separación siguen siendo un misterio,
Lo que sí es cierto es que su historia de amor seguirá siendo recordada por sus fans como uno de los romances más icónicos de la televisión turca. A pesar del final, el legado de Almohadilla Anker perdurará en la memoria de sus seguidores, quienes siempre recordarán los momentos mágicos que vivieron juntos. Y hablando de finales, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y dramas turcos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que esto es solo una pequeña muestra de la cantidad de series y actores talentosos que hay en Turquía. El mundo de las telenovelas turcas es vasto y diverso, y siempre hay nuevas historias que descubrir. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la ruptura de Kerem y Hande? ¿Creen que hubo infidelidad? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero saber si ustedes también creen que Kerem lo arruinó todo, o si creen que hay otros factores que influyeron en la ruptura. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las telenovelas turcas y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, dramas y romances de la televisión turca. Besos a todos. No olviden que aquí siempre tendrán su dosis semanal de salseo turco, así que no se pierdan el próximo vídeo. Hasta la próxima.